Hola, mi nombre es Katy Rodríguez. Si eres latina y estás interesada en educar en casa, pero estás llena de preguntas, temores y dudas sobre el tema, entonces este podcast es para ti. Aquí encontrarás respuesta a muchas de tus preguntas, así que quédate conmigo y seas bienvenida a Educando en Casa. Como escuchará, mi voz está un poco ronca hoy, pero no quería atrasar más este episodio hasta que mi voz se recuperara totalmente, así que decidí hacerlo así. He recibido muchos mensajes preguntándome sobre el método clásico. ¿Es este parecido al método de Charlotte Mason? ¿Puedo usar los libros del método clásico y usar la metodología de Charlotte Mason? ¿Conoces algo del currículum de Classical Conversations? Estas son algunas de las preguntas que me han enviado en sus mensajes. En este episodio quiero ir contestando estas y otras preguntas mientras las llevo a ver las similitudes y diferencias de estos dos métodos. Quiero aclarar que no soy una experta en el método clásico, pero que en un tiempo tuve que aprender e indagar un poco más sobre ese tema, ya que tenía una amiga que insistía mucho a que fuera a una de las reuniones de padres para seguir el currículo de Classical Conversations, y durante este tiempo fue que pude conocer sus diferencias. Y lo que te hablaré hoy son las conclusiones que yo saqué para mí, pero dado a las varias preguntas que me han hecho, he decidido compartirla con ustedes. Ahora bien, este episodio no es para debatir cuál de las dos metodologías es la mejor. Como les he comentado en otros episodios, no hay una metodología mejor que otra. Simplemente hay diferentes familias que funcionan mejor y son más afines a una determinada filosofía de educación. Tengo amigas que siguen el método clásico porque ellas se sienten más cómodas con un método más riguroso e intelectual, donde ellas puedan ver en papel desde temprana edad lo que sus hijos están aprendiendo. Y esto es lo más lindo de educar en casa, ya que tenemos la libertad para escoger el método que mejor se una a nuestro estilo y filosofía de vida. Así que este episodio es solo para aclarar dudas y quizás confirmar la metodología de educación que Dios te esté guiando a seguir. Antes de comenzar, voy a darte un breve resumen de los dos métodos. Así, si es la primera vez que escuchas mi podcast, no estás totalmente perdida de estas dos metodologías. Luego de esto, voy a comenzar con las similitudes y diferencias. No traeré cada materia al banquillo, sino solo aquellas que noté alguna similitud, pero también diferencias. Voy a comenzar con el método clásico. Este método se basa en la enseñanza a los niños en 3 etapas. Este es el llamado Trivium. La primera etapa es la etapa de gramática, de 6 a 10 años. Esta se enfoca en absorber información, memorizar las reglas de fonética, ortografía, gramática, lengua extranjera, historia, ciencia, matemáticas, etc. La segunda es la etapa de dialéctica, de 10 a 12 años. En esta se enfatiza la discusión lógica, el debate, sacar conclusiones correctas y determinar el porqué detrás de la información. Y la última es la etapa de retórica. En esta se continúa con los estudios sistemáticos y rigurosos y se busca desarrollar un uso de lenguaje claro, contundente y persuasivo en el joven. Ahora el método de Charlotte Mason. Charlotte Mason utiliza literatura con libros vivos en lugar de libros de texto. En lugar de hojas de trabajo o responder preguntas, este método usa narraciones, donde le pide al niño que cuente o narre todo lo que recuerda de la lectura. También usa lecciones breves e interesantes. Utiliza una generosa variedad de materias que incluye el estudio de la naturaleza, la apreciación del arte, la música y las manualidades, así como también las materias académicas habituales. También pone un gran énfasis en el desarrollo de buenos hábitos que formarán el carácter del niño. Ahora, ¿quién era Charlotte Mason? Ella fue una educadora británica a fines del siglo XIX y principios del XX, que enfatizó en respetar a cada niño como persona y brindarle una amplia educación, donde su enfoque era trabajar con la forma en que los niños aprenden naturalmente. Bueno, después de darte un breve resumen, entraremos a ver sus similitudes y diferencias. Y quiero comenzar con la primera diferencia que noté, y es que
es la que acabé de comentarte al darte el resumen del método clásico. Como escuchaste anteriormente, el método clásico se divide en 3 etapas. Los niños pequeños estudian por partes. Primero la etapa gramatical, memorizar hechos, luego la lógica de esos hechos y entonces al final ellos unen estas piezas que han estudiado para ver la idea completa y formar su propia lógica y poder expresarla persuasivamente. El método clásico se basa en el desarrollo de etapas y tiene una inclinación a ser más un aprendizaje segmentado. Darle al niño en una etapa esta parte y luego en esta segunda etapa esta otra pieza y al final el niño ve el cuadro completo para poder expresar persuasivamente sus pensamientos. El niño primero memoriza, luego piensa el porqué para al final expresar sus ideas. Mientras que el método de Charlotte Mason está más enfocado en todos los ámbitos. Ella dijo que el niño como persona, sin importar su edad, quiere conocer y también puede tener pensamientos profundos, los cuales quiere y puede expresar. El método de Charlotte Mason mira a la totalidad de la idea, o podríamos decir la idea completa, y luego va más profundo hacia las partes de esa idea. ¿Qué quiero decir con esto? Ella le daba a los niños ideas a través de los libros vivos, y con esas ideas traía también los hechos. Ahora, esas ideas crecen y se relacionan con otras ideas y otros hechos que van conectados. En vez de segmentar por etapa la educación del niño, ella ponía capas, una capa sobre otra, siempre teniendo en cuenta al niño como una persona. Ella extendió un banquete de ideas para todos los niños de todas las edades a través de los libros vivos. Si quieres saber más sobre los libros vivos y cómo Charlotte Mason los usaba, te recomiendo que escuches los episodios 12 y 13 en mi podcast. Ella miraba al niño como una persona con una mente, pero también con emociones, carácter, hábitos y tendencias, y no en una persona en desarrollo por etapas. Y que esta educación sea en todas las áreas de su vida, no solo en lo académico. Ella enfatizaba alimentar al niño con ideas vivas y no solo ejercitar su mente. Ahora vamos a pasar a hablar de los libros. El método clásico usa libros clásicos como material de lectura diaria, pero en la primera etapa usan algunas veces las versiones abreviadas. Además, usan también libros de texto como material de lectura, libros como los de Osborne, Deca y también enciclopedias. Con Charlotte Mason siempre se utiliza libros vivos como material de lectura y se usa libros de texto como los que te mencioné anteriormente solo como referencia. Además, recomienda esperar para leer los clásicos hasta que el niño pueda intentar leer las versiones completas en vez de leer la versión abreviada. También, no todos los clásicos se consideran buena lectura en este método. Los libros clásicos para Charlotte Mason eran los que tenían calidad literaria, o sea, los grandes libros. Aquí quiero hacer un paréntesis para contestar una de las preguntas que me han hecho acerca si pueden utilizar los libros del método clásico para educar a tus hijos con la metodología de Charlotte Mason. Y personalmente, creo que si el libro cumple con los requisitos para ser un libro vivo del cual te hablé en los episodios 12 y 13 que te comenté anteriormente de mi podcast, entonces tú puedes usar ese libro, sin importar de qué método sea. Seguimos. Vamos a pasar ahora al copiado, gramática y memorización. Tanto Charlotte Mason como el clásico utilizan el copiado como una forma de práctica de escritura temprana. Esta es un área que son similares. La gramática. El método clásico enseña que se necesita una instrucción cuidadosa en la habilidad de construir argumentos escritos. Así que el método clásico se enfoca en una instrucción gramatical rigurosa desde muy temprana edad. Charlotte Mason, al contrario, no recomendó que enseñáramos partes de la oración y reglas del idioma durante los grados más pequeños. Esos son los años para sentar las bases de un buen uso del idioma en conversaciones, narraciones orales, copiado y libros vivos. Ella nos animó a comenzar suavemente con el niño. Cuando el niño tenga 8 a 9 años, entonces enseñamos las partes de
la oración simple, comenzando con oraciones simples para enseñar el concepto de verbos, sustantivos, pronombres, etc. Ella básicamente usó un libro de texto tradicional de gramática inglesa para enseñar esta materia. Luego incorporó selecciones o partes de libros vivos para reforzar y aplicar lo que los estudiantes habían aprendido ya. En la memorización. Los dos métodos memorizan. El método clásico usa un horario riguroso para la memorización en la primera etapa. Especialmente memorizan hechos. Charles Mason también memoriza, especialmente pasajes de la escritura y poesía, pero no es tan riguroso como el clásico. Aquí también noté una diferencia. Charles Mason enfatiza el alimentar la mente del niño con ideas. El método clásico dice que no importa lo que le pongas en la mente del niño, lo importante es que esté trabajando y ejercitando su mente, o sea, memorizando hechos. Charles Mason enseñó que tal como el cuerpo se alimenta de comida, la mente se alimenta de ideas para crecer. Pero algo importante es que no era cualquier idea, sino ideas buenas, nobles, ideas que forman el carácter del niño. Y te voy a dar un ejemplo. En vez del niño memorizar siempre hechos, ella enfatizaba que el niño se memorice versos bíblicos, poemas que tienen ideas y no solo hechos. La narración. Charles Mason se centra en la narración como método principal de conocimiento de lo aprendido. El método clásico también usa la narración, pero más con el propósito de aprender a resumir. En la narración, en el método de Charles Mason, los niños toman prestadas palabras del autor para volver a contar la historia. Las narraciones suelen ser detalladas, pero no hay una respuesta correcta o ciertos puntos claves que deberían estar en este tipo de narraciones. Esta es la forma en que el niño se conecta y expresa lo que conoce del tema. En el método clásico, la narración es más concisa, con ciertos puntos claves principales. Existe más la sensación de que una buena narración debe tener estos puntos claves, o sea, un formato establecido. En la composición escrita o narración escrita. Tanto el método de Charles Mason como el clásico usan narraciones escritas, pero me di cuenta que el resultado esperado es diferente. El método clásico utiliza la narración escrita como una herramienta para aprender a escribir un resumen a través de la narración. Hay más sensación de que hay ciertos puntos claves que deben incluirse para que se haga correctamente. Y es utilizado más como un trampolín para resumir. En el método clásico hay mucho énfasis en la composición escrita, sobre todo en su forma. Al contrario, Charles Mason usa la narración escrita como una herramienta para aprender el estilo de escritura, tomando prestado el estilo del autor para transmitir lo aprendido de esa lectura. En la narración, en el método de Charles Mason, el estudiante está probando varios estilos de escritura usando el estilo del autor, hasta que finalmente comienza a desarrollar su propio estilo. Charles Mason cree que para escribir una buena composición se necesitan dos componentes, la voz del escritor y la forma de escribir. Y entre las dos, la voz del escritor es la más difícil de cultivar. Y esto toma tiempo y además se necesita la libertad para experimentar diferentes estilos. Y esto se logra a través de las narraciones orales y la buena literatura. Cuando se tiene una voz y estilo, luego es fácil aprender los formatos. Charles Mason se enfocaba en desarrollar la voz individual de cada niño durante sus primeros años de escuela, sin tratar de forzar al niño a seguir un formato de escritura para que suene como otros niños de su edad. Al contrario, le permitía al niño desarrollar su propia voz, dejando al niño absorber diferentes estilos de autores. Luego a este le será fácil encontrar el formato correcto. Vamos a pasar a la Biblia. Charles Mason creía que la Biblia era el fundamento para todo el aprendizaje. El método clásico tradicional dedica muy poco tiempo durante el día a este tema, a menos que siga un enfoque clásico modificado cristiano. Arte, música, naturaleza y poesía. Charles Mason sintió que el estudio de la poesía, el estudio de la naturaleza, el arte y la música eran muy importantes en el desarrollo del niño como persona. Y esto se estudia durante todos los años de educación del niño. Ella estudió ciencia a través de la naturaleza, arte a través del estudio de imágenes o fotos de pintura famosas, música escuchando piezas clásicas y poesía a través de la lectura de poemas clásicos. El método clásico mira estas áreas como simplemente complementos.
Estos se estudian un poco en la primera etapa en algunas escuelas clásicas contemporáneas, pero es en los niveles superiores que son estudiados un poco más junto con el estudio riguroso de la historia. Y por último, otra diferencia que noté es que la meta de la educación clásica es que el niño aprenda cómo razonar y cómo pensar. Esta metodología enfatiza mucho en la lógica y razonamiento, mientras que el método de Charles Mason se enfoca más en el carácter y los principios del niño. La meta de Charles Mason es que el niño crezca como persona, y aunque Charles habló sobre la manera de razonar como un aspecto de ser una persona, esta no era la meta de su metodología ni su enfoque. Su enfoque era más bien ver al niño como una mente, voluntad, conciencia, hábitos, como también el razonamiento. Su meta era ver al niño crecer en todos los aspectos del ser una persona hecha a imagen de Dios. Ahora voy a hablarles un poquito de Classical Conversations. Classical Conversations es un movimiento que se originó a finales de los 90 y ofrece clases comunitarias y currículos para uso individual. Según su página, dice que Classical Conversation apoya a los padres que educan en el hogar cultivando el amor por el aprendizaje a través de una cosmovisión cristiana en comunión con otras familias. Allí dice que hay 3 claves para una gran educación: clásica, cristiana y comunitaria. Ellos siguen un riguroso estilo clásico con una modificación cristiana. Para terminar, quiero leer 2 citas. Una es del ensayo de Dorothy Sawyer, que se llama Las herramientas perdidas del aprendizaje, el cual a principios de los 90, su ensayo captó la atención de los educadores y se ha convertido en uno de los ensayos sobre educación clásica más leídos. Te dejaré el enlace debajo de este episodio en el canal de YouTube. Y dice así, abro comillas: porque el único fin verdadero de la educación es simplemente enseñar a los hombres a aprender por sí mismos. Y cualquier instrucción que no lo haga es un esfuerzo invertido en vano. Cierro comillas. Y te voy a leer lo que dijo Catherine Levinson, la autora del libro La educación Charles Mason. Ella dijo, abro comillas, el resultado final de la educación de Charles Mason es que los niños encuentran el conocimiento tan deleitoso que se convierte en una búsqueda y una fuente de felicidad para toda la vida. Cierro comillas. En este episodio te he expuesto lo que aprendí cuando tuve que hacer mis propias indagaciones acerca de las diferencias y similitudes entre estos 2 métodos. Espero te hayan ayudado a entender mejor estos 2 métodos y hacer tus propias decisiones con la guianza de Dios. Gracias por haber tomado estos minutos para escuchar este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si quieres aprender más sobre este tema, suscríbete. ¿Cómo lo puedes hacer? De diferentes maneras. Puedes visitar y suscribirte en nuestra página web educandoencasapodcast.com o visitar nuestro canal de YouTube, donde también te puedes suscribir. Además, lo puedes hacer en plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, como también nos puedes seguir en nuestra página de Instagram y Facebook. Seguro encontrarás su favorita. Adiós.